días. Buenos días. Bueno, el tema es bastante amplio y profundo a la vez, pero bueno, se me ocurrieron esto, venía pensando los ítems, ¿no? Como para señalar cosas para pensar, no para resolver ahora. De pronto el tema del el humanismo del paciente y de la comunicación o los medios de comunicación, me parece que hay que empezar por ello, por la relación médico-paciente, que es lo más interpersonal que existe, y luego me parece que también una consideración interesante a los medios de comunicación, para difundir lo que es prevención, sobre todo, ¿no?, a la salud. Bueno, lo primero, obviamente, uno lo puede decir por experiencia propia. Gracias. Yo trabajo con pacientes oncológicos, como para que se ubiquen en mi quehacer, y hace unos 12 años aproximadamente. El tema de la relación médico-paciente es fundamental en eso. Obviamente en todo tipo de patologías, pero en esta que es hipersensible, y lo sabe Esther, lo mismo, que lo hemos tratado también incluso en algunas clases en conjunto, implica un gran compromiso de también la comunicación y la confianza, y lo que significa, lo que estaba diciendo justo llegué cuando el doctor estaba hablando de la empatía, las células, las neuronas espejo, etcétera, la importancia que tiene en la terapéutica y en el buen resultado del tratamiento médico, la apertura y la confianza del paciente al médico, ¿no? Originada habitualmente por el que tiene la iniciativa, el mismo médico. Según cómo se presenta, cómo encara, por ejemplo, cómo transmitir el diagnóstico oncológico, es todo un tema, ¿no es cierto? No es fácil decir, usted tiene cáncer, sobre todo en una población creciente juvenil, como estamos teniendo, ¿no? Por temas de la alimentación del sujeto, temas ambientales, tóxicos, etcétera, ¿no? Ya lo sabemos que esto va lamentablemente increyendo, ¿no? Un fenómeno que era de los 60 para arriba, ahora estamos viendo cada vez más jóvenes en este planteo, ¿no? Por tanto, lo que yo diría, suelo decir las 3 C, encuentro empático y la escucha. Una escucha activa que muchas veces no existe por el medio que tenemos de lo que es el sistema de salud actual imperante, ¿no es cierto?, donde los tiempos no son lo mismo que los que tenían y podían tener los médicos hace 40 años atrás, ¿no es cierto? Y todos los que tenemos un poco más de 60 sabemos la diferencia del tema del encuentro médico y los tiempos con los cuales contaba un médico que nos conocía, el famoso médico generalista o de cabecera o de familia, llámenle como quieran. De algún modo era aquel médico que tenía un conocimiento más holista de cada uno de los sujetos, después de diferir a un especialista. Me parece que todo eso en la comunicación, ya que el tema es los medios y la comunicación en salud, es lo primero. El paciente, cuando se siente confiado e informado en bioética, por ejemplo, sabemos la importancia del consentimiento ilustrado, de la información al paciente y de los derechos del paciente, como también los derechos del médico, que hoy también están siendo vulnerados por el sistema. En definitiva, yo creo que a nivel, digamos, encuentro personal es fundamental esto, ¿no? Así que el primer ítem que tendríamos, o el primer rubro que tendríamos que rever, es cómo se realiza este encuentro humanista, en definitiva, ¿no? No tenemos que olvidarnos de Hipócrates, ¿no es cierto?, que dice el arte médico se basa en el amor al hombre. Así comienza, ¿no? Primum non nocere, primero no hacer daño, etcétera. Pero depende de esto, el amor al sufriente, diríamos, ¿por qué no? Y hasta qué punto en ese encuentro médico hoy se están cuidando esos aspectos humanos, que no es simplemente romanticismo o una cuestión espiritual en el sentido trascendente o etéreo, sino concreto. El médico sabe que cuando logra la confianza del paciente, los resultados van a ser muy superiores, más allá de la terapéutica, ¿no es cierto? Sabemos lo que es hasta en el caso extremo del efecto placebo, ¿no es cierto? Cuando tiene confianza el paciente hasta se cura con algo que no tendría, digamos, objetividad, ¿no es cierto? Y más allá de eso, después está todo el tema de la comunicación. Yo siempre veo los diarios en internet antes de lanzarme al día, y estaba viendo como casi cada día están, y me parece fantástico, estupendo, alertando sobre el famoso vapeo de los cigarrillos electrónicos, ¿no es cierto? Bueno, ahí tienen un caso me parece, de un compromiso interesante, más allá de lo económico y de lo ideológico, que son los dos grandes rubros que atentan
contra la comunicación de lo que es la salud, es decir, prevención, prevenir, así como es interesante cuando hay artículos sobre cómo alimentarse sanamente para prevenir enfermedades. En oncología sabemos la importancia que tiene la alimentación, no podemos ignorarlo, ¿no? Como uno de los tantos factores. Por supuesto, acá no hay causa-efecto, pero sí elementos que pueden ser, que pueden coadyuvar a una enfermedad o no. El caso me parece interesante, ¿no es cierto? Porque está haciendo más daño que un cigarrillo, ¿no? Y en la ignorancia se podía tomar como que, bueno, era salvar el vicio a través de algo electrónico. Y estamos viendo rápidamente, porque esto es un fenómeno de hace poco tiempo, cómo los efectos nocivos a pulmón y corazón son ya comprobados. Entonces digo, ahí tiene un ejemplo bueno de la buena comunicación preventiva, porque el que lo lee se va a dar cuenta que está haciendo un peor ejercicio que cuando fumaba de pronto, ¿no? Que también es malo, más vale. Entonces yo creo que la función preventiva de la comunicación es fundamental. Como dije en el consultorio, cuando un médico transmite correctamente, desde un diagnóstico hasta cómo trabajar el tema de la alimentación, etcétera, que muchas veces yo como orientador tengo que completar porque cuento con más tiempo, muchas veces que el médico, que está presionado por el tiempo y por el medio, iba a decir, de salud que le toque vivir, y a veces por presiones la misma clínica o lo que fuere. Yo creo que entonces estamos llamados, y así ya me tomé menos tiempo como para simplemente lanzarlo como tema, tanto desde la relación médico-paciente, o sea, la cuestión más íntima y entre dos, cómo juega en esto la comunicación, la empatía, el diálogo, la confianza, todos esos rubros que tendrían que revisarse en la formación, porque esto van desde la formación médica, ¿no? Para no terminar como algún médico me dijo, tengo mucho más claro que se nos formó en cómo tratar con enfermedades que con los enfermos, ¿no? Ya sabemos que es la vieja frase que aunque la repetimos, a veces se hace poco por solucionar esto, ¿no es cierto? Y darle más herramientas al terapeuta, y también en psicología, ¿no? Que están en la misma. Y en cambio, por último, en el aspecto más general de la comunicación de la salud, es este aspecto de los medios masivos. Mi pregunta, y la dejo, y así con esto termino, ¿hasta qué punto realmente hay una libertad de información y de formación? No solo informar, formar. Y que hasta qué punto son libres los agentes de salud, libres de lo económico, hasta qué punto sabemos las presiones a veces de los medios, ¿no? De comunicación y laboratorios y entidades, económico y ideológico también, No soslayemos esto, y no es todo dinero, aunque detrás de lo ideológico está el dinero, por supuesto. Pero hasta qué punto es libre el médico de trabajar y de informar ante esas presiones, ¿no? De grandes intereses multinacionales que a veces impiden que el médico pueda decir incluso lo que piensa y lo que cree. A veces está hay tanto miedo en los medios, ¿no? Que a veces me cuestiono hasta qué punto son libres y somos libres de expresarnos y expresar un pensamiento en libertad donde se supone que hay democracia y no dictadura. Es decir, es todo un tema. Así que bueno, les largo la bomba como para que pensemos que así como hay cosas positivas como esto del vapeo, que es muy reciente y me fascina el hecho de que se pueda comunicar esto más allá de algún interés, ¿no es cierto?, que se verá afectado, pero también lo que sabemos en oncología, ¿no? Los conservantes, todos los factores carcinogénicos del medio ambiente, toda esta guerra, por ejemplo, que veo en Italia sobre una siderurgia, ¿no? Que está provocando leucemias y enfermedades comprobadas por las emisiones tóxicas en un ambiente tóxico. Bueno, hay infinidad de cuestiones que el medio o la comunicación en salud de los medios podrían hacer muchísimo, pero mi pregunta, como hombre que trato de ser hombre libre, es hasta qué punto hay libertad de las dos grandes presiones económicas e ideológicas. Así que bueno, les largo el tema.